Me complace muchísimo poder saludar y darle la bienvenida a este espacio al escritor Alberto Ruiz Sánchez. Él es el autor de obras con los nombres En el aire o bien En los labios del agua, Los jardines secretos de Mogador, sin duda una de las más relevantes en la historia, pero también tiene El expediente de Ana Akhmatova, que hoy nos viene a presentar su más reciente libro, este expediente de Ana Akhmatova. ¿Cómo le va, Ruiz? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí contigo y con tu público. De entrada, es un libro pues de ágil lectura, como casi todo lo que nos presenta, pero ¿por qué basarse en, no sé si es un libro policíaco, de política, de rasgos poéticos, historiadores, por lo que sucede en Rusia? ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, eso es una biografía de una poeta de principios del siglo XX que ahora que se conoce su obra, porque fue ocultada y censurada durante muchísimas décadas, se le considera de la altura de Dostoyevsky, de Gogol, de Chekhov. Y entonces a mí me interesó cómo fue ese proceso en el cual se le pidió que callara, se le prohibió no solo que publicara, sino que escribiera. Y a pesar de eso, ella encontró una manera de sobrevivir situaciones terribles en las cuales el dictador Stalin le mató al primer marido, al tercero, y metió al hijo 18 años a la cárcel. Y a pesar de eso, ella logró sobrevivir y escribir una obra mayor de la literatura, ¿no? El libro, más que la historia del poder que sojuzga la creación, es la historia de la búsqueda y encuentro de la luz en un bosque oscuro. ¿Cómo entender esta relación a partir de una espía que llega a visitarle, a ser vecina, a ser copartícipe, a ser coeditora, a ser un poco de todo? Y la otra narrativa, la que tiene que ver con la silueta, este narradora que uno luego se ve inmerso en el propio personaje. Sí, pues sabes, yo escogí para poder darle cabida a muchas voces, que es todo lo que yo encontré interesante de gente que la conoció y que habla sobre ella y que tuvo relaciones con ella. Pensé en la policía que fue juntando el expediente para informarle a Stalin cada vez y que al final se niega a seguir traicionando a la poeta. Y era la mejor para poder contar esta historia, ¿no? Y después hay una editora que recibió más cercana a nosotros porque ella es ucraniana en el exilio, es decir, que salió de Crimea en 2014. Cuando Putin se apropió de Crimea. Cuando regresaron los rusos. Sí, es decir, hay 100 años de historia de Rusia y 100 años de mecanismos políticos de acallar a la gente que piensa diferente. No porque piense ideas políticas contrarias, sino simplemente porque no es como le piden que sea. Le decía justo antes de entrar al aire, antes de entrar a esta entrevista, que si no había sido difícil por la propia censura que existía en Rusia, que se había presentado y para poder generar esto, que al final del día trae datos reales, también novelescos, pero que en algún momento tocan con la realidad, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a trabajar estos temas desde 1970 y era muy difícil. A partir de la caída del muro empezó a liberarse el acceso a archivos, el acceso a testimonios, y mucha más gente empezó a trabajar sobre todo esto y a publicar en diferentes lenguas, ¿no? Entonces, ahora todo eso sería imposible. La misma historiadora... ¿Volvieron a cerrarse los archivos? Se están cerrando los archivos. O sea, Putin es un neoestalinismo peor a la 20ª potencia, ¿no? Entonces, estamos en una regresión total en Rusia, ¿no? Vemos que el propio prólogo del libro lo redacta, lo da Octavio Paz. ¿Cómo le entra uno a eso? ¿Cómo se siente que esas cosas pasen? Bueno, Octavio Paz le interesaban estos temas, me permitió publicar en la revista de la cual yo fui jefe de redacción un tiempo, muchos de los ensayos en los que yo exploraba el devenir o la suerte que corrieron todos los amigos de ella y ella un poco. Y entonces, claro, le interesó mucho el punto de vista que yo traía, que era un poco distinto a las izquierdas tradicionales y al mismo tiempo preocupado por la literatura de verdad, ¿no?
¿Qué tan vigente sigue siendo hoy por hoy esta comparativa que hace entre Stalin y lo que está viviendo en Rusia hoy, sobre todo para poder entender lo que sucede en cuanto a la censura? Yo creo que es fundamental, o sea, no se puede entender lo que está sucediendo en Ucrania si no se lee el libro de Anne Applebaum que se llama La hambruna roja, que habla sobre el asesinato de 5 millones de personas en Ucrania de parte de Stalin. Y se entiende cómo hay actualmente un esfuerzo de guerra genocida, es decir, de aniquilar completamente a un pueblo, el secuestro de niños, más de 20,000 niños que fueron secuestrados con pruebas para tratar de convertirlos en no ucranianos, en rusos, le valió a Putin una condena de la Corte Penal Internacional. Bueno, todo eso mismo, la semilla está sembrada desde Stalin y lo vemos vivo en muchas de las cosas que le pasaron a Anna Akhmatova. Ahora, el libro habla de la vigencia no solamente de lo que sucede en la Unión Soviética, sino de lo que sucede en todos los países donde hay líderes populistas con fuerte énfasis totalitario. Por ejemplo, ¿aplica para todo el mundo? Aplica incluso para México, ¿no? O sea, es muy terrible, ¿no? El efecto, por ejemplo, de linchar no a los que sean enemigos solamente, sino que se considere enemigo a todos los que no sean iguales, ¿no? Eso Carmen Aristegui me decía, ¿lo hiciste pensando en hoy? No, esa es una figura que sucede en todos los regímenes de este tipo desde todo el siglo XX, ¿no? Ahora, si le tocara ser crítico de su propio libro, ¿qué le encuentra? Sí, bueno, me toca ser crítico, ¿no? El primer editor de un manuscrito es uno mismo. Sí, claro. Y yo aprendí con un maestro que yo tenía siendo muy joven, que nos enseñaba como escritores a tener piel de elefante, que el peor crítico con uno tiene que ser uno. Y yo lo que le encontraría, pues es todo lo que le encontré y por lo que me tardé muchos años en publicarlo, ¿no? Que son pequeños detalles, afinidades, puntos de vista. Yo ahora siento que, bueno, ofrecí como los artesanos lo mejor que puedes en el momento en que lo estás haciendo. Alberto Ruiz Sánchez, gracias por la visita. Soy yo el agradecido. Y lo invitamos de verdad que se ha hecho una visita a este libro de El expediente de Anna Akhmatova, ¿cierto? Así. Sí. Para mí el ruso es complicado. Muchas gracias. Muy, muy agradecido.